Buenas noches. Bienvenidos una vez más al estudio de la Palabra de Dios. Es nuestro gran privilegio comunicarnos con Dios por medio de la oración y escuchar su voz en su palabra. Y esta noche tenemos la oportunidad de escuchar su voz para que nos dé esperanza, para que nos dé consuelo, aún en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad, en tiempos de tribulación. Yo te pido que abras conmigo la Biblia y oremos para que Dios pueda hablar a nuestro corazón esta noche. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor infinito, por darnos esta oportunidad de abrir tu santo libro y encontrar en ella las gemas de la verdad que serán para nosotros como luces en medio de la oscuridad, como el bálsamo en tiempo de dificultad. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús ilustró el sendero del cristiano que conduce hacia la vida eterna con un camino estrecho y con una puerta angosta al comienzo. Por otro lado, el camino del mundano con una puerta ancha y un camino ancho, pero que lo conduce a la destrucción. Leamos en el libro de San Mateo, capítulo 7, el verso 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El sendero que conduce a la vida es angosto y estrecha la entrada. Si nos aferramos a algún pecado predilecto, hallamos que la puerta es demasiado estrecha. Si deseamos continuar en el camino de Cristo, debemos renunciar a nuestros propios caminos, a nuestra propia voluntad, a nuestros malos hábitos y prácticas. El que quiere servir a Cristo no puede seguir las opiniones ni las normas del mundo. La senda del cielo es demasiado estrecha para que por ella desfilen pomposamente la jerarquía y las riquezas, demasiado angosta para el juego de la ambición egoísta, demasiado empinada y áspera para el ascenso de los amantes del vicio y del ocio. A Cristo le tocó la labor, paciencia y abnegación, y el reproche, la pobreza y aún el rechazo de los pecadores. Lo mismo tiene que tocarle a sus seguidores. Por el contrario, el camino a la muerte puede marchar todo el género humano, con toda su mundanalidad, con todo su egoísmo, con su falta de honradez, su envilecimiento moral. Hay lugar para las opiniones y doctrinas de cada persona, espacio para que sigan sus propias inclinaciones y para hacer todo cuanto exija su egoísmo. Para andar por esta senda que conduce a la perdición, no necesitas buscar el camino. Solamente necesitas dejarte llevar por tu propio corazón, por tus propias pasiones, y los pies van a encontrar el camino de una forma natural. No deduzcamos, sin embargo, que el sendero ascendente es difícil y la ruta que desciende es fácil. A todo lo largo del camino que conduce a la muerte hay penas, hay castigos, hay pesares, chascos, muerte. Es verdad que el sendero de Satanás parece atractivo, pero es todo un engaño. En el camino del mal hay remordimiento, hay amargura, hay dolorosa congoja. Pensamos tal vez que es agradable seguir el orgullo y la ambición mundana, mas el fin es dolor y remordimiento. Los propósitos egoístas pueden ofrecer promesas halagadoras y una esperanza de gozo, pero veremos que esa felicidad está envenenada. Ante el camino descendiente, en la entrada parece reducir de flores, pero hay espinas en esa vía. La luz de la esperanza que brilla en esa entrada se esfuma en las tinieblas de la desesperación.
y el alma que sigue esa senda desciende hasta las sombras de una noche interminable. Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento produce favor, mas el camino de los pérfidos es duro. Por otro lado, el camino del cristiano puede ser áspero y la cuesta empinada. Tal vez hayan trampas a la derecha y a la izquierda. Quizás tengamos que sufrir penoso trabajo en nuestro viaje. Puede ser que cuando estemos cansados y anhelemos descanso, tengamos que seguir avanzando. Que cuando nos consuma la debilidad, tengamos que luchar. O que cuando estemos desalentados, debamos esperar aún. Pero con todo, esto es un camino de deleites. Leamos lo que la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios. En el capítulo 3, el verso 17 dice, sus caminos de Dios, son caminos agradables y todas sus sendas paz. Porque cada acto de obediencia a Cristo, cada acto de abnegación por Él, cada prueba bien soportada, cada victoria lograda sobre la tentación, es un paso adelante hacia la marcha de la gran victoria final. Si aceptamos a Cristo por guía, Él nos conducirá de una forma segura. Él lo ha prometido. Bien, en este estudio estamos hablando de las pruebas y tribulaciones del cristiano. Las pruebas y tribulaciones son una realidad en la vida de cada cristiano. Cristo no prometió un camino libre de ellas. Leemos lo que Él mismo dijo en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las tribulaciones del cristiano? ¿Acaso no servimos a un Dios omnipotente? ¿Acaso nuestro Dios no tiene el poder de remover las tribulaciones de nuestro camino? Y si Él puede removerlas, la pregunta siguiente es, ¿cuál es el propósito de las tribulaciones en la vida del cristiano? ¿Cuál es el beneficio que obtenemos de ellas? Leamos Romanos 5, del 2 al 4, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Notemos que dice que la prueba produce paciencia. No debe de producir desesperación, irritación, murmura o desánimo, sino paciencia. Y es por esto que las hemos de recibir con gozo. Ahora, la prueba produce en nosotros el beneficio de la paciencia solamente cuando ésta es resistida. En otras palabras, cuando no caemos en el pecado de la irritación, desesperación, murmura o desánimo. Dice en el mismo libro Santiago 1:12 ahora, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. El que venciere, dice en el libro de Apocalipsis, heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El que venciere las pruebas y tribulaciones heredará estas cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, es decir, los perdedores, son incrédulos. Porque no se obtiene la victoria con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Cristo. Ese poder está disponible. Por esto los cobardes son incrédulos y tendrán su parte en el lago de fuego.
que esta es la muerte segunda. La Biblia dice que todo es posible con el poder de Cristo. Leamos ese verso famoso y que tanto nos gusta en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que se prueba en las tribulaciones es la fe del cristiano. La fe es comparada con el oro y la plata porque la fe, al igual que el oro y la plata, están mezclados con basura, con escoria. La escoria de la fe es la presunción, el interés egoísta, el orgullo, la pasión, la suficiencia propia, etc. Y al igual que el oro y la plata, la fe también se purifica. El oro y la plata con fuego. ¿Y la fe? ¿Con qué se purifica? Veamos más adelante. Proverbios 26, 23 nos dice que como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios enardecidos y el corazón malo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El horno para purificar el oro y la plata es el fuego, como ya miramos. ¿De qué es el horno que purifica la fe? Leamos. Isaías 48:10 dice, he aquí, te he purificado, y no como a plata te he escogido en el horno de la aflicción. Ahora, el proceso no siempre es agradable. Con frecuencia es penoso. Sin embargo, el apóstol dice que hemos de tener sumo gozo cuando nos encontramos en las pruebas, porque estamos siendo purificados en el horno de la aflicción. Primera de Pedro 4:12 y 13. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina, es decir, extraña, os aconteciese. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. El Señor dice que somos su especial tesoro, que somos artesanía suya. El valor del ser humano depende completamente del pulimento que recibe. Cuando las piedras en bruto se preparan para el edificio, deben de ser llevadas al taller para devastarlas y pulirlas. El proceso con frecuencia es intenso y cuando se oprime la piedra contra la rueda, pero así se elimina la aspereza, la tosquedad y comienza a aparecer el brillo. El Señor no emplea su tiempo en un material sin valor, solo en sus joyas, y las pule como las piedras de un palacio. Cada alma no solo debe someterse a esta obra de la mano divina, sino que debe utilizar cada tendón y músculo espiritual a fin de que el carácter pueda llegar a ser puro. Pero no hay que tener temor. Él es demasiado sabio para cometer errores. Nuestro caso está en aquel que es perfecto, que nunca ha cometido un error. Podemos confiarle en nuestra vida. No nos dejará quemar en el horno, ni tampoco nos sobrepresionará sobre la rueda. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Antes, dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Notemos que el encargado de este proceso es el Señor Jesús, el mismo que nos amó tanto
que descendió a esta tierra dejando su reino de gloria para morir por nosotros y así pagar nuestras culpas. Ahora Él nos llama carísimos. Carísimos. El cuidado de las cosas que nosotros tenemos depende en realidad de cuánto nos costaron. Y el Señor nos llama carísimos. Bien, Él es el mismo encargado de nuestra purificación. Leamos lo que dice en el libro de Malaquías 3:1. He aquí yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Porque ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como fundidor y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrenda en justicia al Señor. Cristo le dice al hombre: eres mío, te he comprado. Ahora eres apenas una piedra áspera, pero si te colocas en mis manos, yo te puliré, y el lustre con el cual brillarás hará honor a mi nombre. Ningún hombre te sacará de mi mano. Te haré mi tesoro peculiar. El día de mi coronación serás una joya en mi corona. El obrero divino no emplea su tiempo en algo que no tenga valor. Él pule únicamente las piedras preciosas semejantes a las de un palacio, cortando todas las esquinas ásperas. Ese proceso es severo y penoso, y hiere el orgullo humano. Cristo corta profundamente cuando el hombre en su suficiencia ha considerado completa su experiencia y extrae del carácter el ensalzamiento propio. Corta la superficie que sobresale y colocando la piedra a la rueda de pulir, la presiona para que se desgaste toda aspereza. Luego, levantando la joya a la luz, el maestro ve en ella un reflejo de sí mismo y la considera digna de ocupar un lugar en su corona. Bendito proceso, aunque sea penoso. Este trabajo dura hasta que nuestra fe brilla como el oro, refinado en fuego. Y Él hace una invitación a cada uno de nosotros de ubicarnos en sus manos. Y Él promete hacernos ricos en la obtención de este resultado glorioso, que es llevar la imagen de nuestro Señor Jesús. Note sus palabras a la vacilante iglesia en la Odisea. Leamos lo que dice. Apocalipsis 3:18. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que te hagas rico. Siendo que la tribulación produce paciencia y purifica la fe, notemos si funciona el método del Señor. ¿Cuál es el resultado final? Leamos en el mismo libro, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el método que Dios ha escogido. Es por esto que todos tenemos que pasar por este proceso, porque es necesario. No se puede conseguir de otra forma. Leamos lo que dice en el libro de Hechos 14, 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Querido amigo, no existe otro método. Estamos en las manos de aquel que sabe lo que hace. Si nuestras pruebas fueran de balde, no tuvieran ningún resultado, el Señor no permitiese que esas pruebas vinieran a nosotros. Pero Él sabe la razón del por qué. Tiene que ser necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. Cristo te dice hoy, tú eres mío, yo te he comprado, tú me eres carísimo, tengo que trabajar en ti. La pregunta que yo tengo para ti en realidad es, ¿permitirás que el Señor obtenga lo suyo y que trabaje en su obra hasta cumplir con el propósito por el cual Él dio su vida por ti? ¿Le permitirás que Él trabaje en tu vida, aun cuando este proceso sea un poco difícil? Recuerda, Él dice que no va a dejar que nuestras tribulaciones y pruebas sean mucho más de lo que podemos soportar. Tened confianza. Y si tú te encuentras hoy día en tribulación, yo espero que estas palabras sean de ánimo para tu vida. Yo espero que soporte la tribulación y yo voy a orar por ti. Yo espero que la palabra de Dios pueda hacer el trabajo por el cual fue enviada este día a ti. Yo quiero orar por ti para que tu fe sea fortalecida. No pedir que el Señor quite la prueba, porque eso sería pedirle que deje de trabajar en tu vida. Por lo tanto, me gustaría pedir a Dios que te dé la fuerza, el poder de Jesús para vencer. Y que esa joya pueda encontrar un lugar en la corona del Señor Jesús. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este hermoso mensaje que has traído a nuestra conciencia. Te agradecemos por ese bendito proceso que, a pesar de que sea difícil, sea penoso, pero que es necesario. Sabemos, Señor, que a través de este proceso somos pulidos para la vida eterna, para ocupar un lugar en tu corona. Señor, aumenta nuestra fe y fortalece nuestras fuerzas. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.